Pedro Muñoz Seca fue llamado el Fénix de los ingenios del siglo XX, un autor muy brillante que destacó por la gran cantidad de obras que era capaz de escribir en poco tiempo. Y tuvo tanto éxito que fue llamado el rey del trimestre. Creó un género literario, un género teatral llamado astracán o la astracanada, y conoció el mayor de los éxitos durante su vida. Lamentablemente fue asesinado por la barbarie, acusado de ser católico y de derechas, cosas que han pasado en España. Vamos a conocer su interesante historia. Pedro Muñoz Seca nació en 1879 en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz. Era del mismo lugar que Alberti, que luego más adelante veremos por qué es importante esa casualidad de nacer en el mismo sitio. Allí en el puerto de Santa María estudió bachillerato, era de una familia media, su padre era procurador de los tribunales y quería insistentemente que su hijo Pedro estudiase Derecho y ejerciera de abogado. Pedro, desde muy joven, sintió la llamada de la literatura y él lo que quería era escribir. ¿Qué hizo Pedro? Pues como iba sobrado de inteligencia, de capacidad y de trabajo, pues se fue a la Universidad de Sevilla, se matriculó en las dos carreras, en la carrera de Derecho y en la carrera de Filosofía y Letras, y en las dos se licenció a la edad de 22 años, ya tenía las dos carreras con las mejores notas de la universidad. Además, luego hizo el doctorado en Derecho y después entró a trabajar más tarde en el bufete de Maura, que entonces era ministro de España. O sea que entró a Madrid en uno de los principales bufetes. En cuanto a su profesión que él quería de escribir, pues a los 22 años ya había estrenado varias obras de teatro y además producía incansablemente obras y obras. Se cuenta que él iba paseando y le iba dictando a un amigo, le iba dictando una obra de teatro que él hacía, como quien dice, en 2 ratos perdidos. En Madrid, pues tenía tiempo, gana y voluntad para seguir haciendo otras muchas cosas. Él fue profesor de griego, de latín, de hebreo. Él fue alto funcionario del Ministerio de Fomento, pero sobre todo producía muchas obras literarias, tanto en verso como teatral, obras teatrales. Hasta el punto que con 20 y tantos años, pues era el autor teatral preferido por todos los empresarios porque siempre llenaba los teatros. En España había entonces una tradición que el sábado de Gloria, al final de la Semana Santa, pues había una tradición de estrenar una obra y algún autor pues estrenaba alguna obra teatral. Pedro Muñoz Seca, un sábado de Gloria, llegó a estrenar 8 obras de teatro en 8 teatros diferentes. O sea, aquello era una máquina de producir. Ganó mucho dinero, ganó mucha fama, hasta el punto que el entonces ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, le llamó el rey del trimestre. ¿Qué significa esta frase? Pues era el autor con diferencia que más cobraba en derechos de autor y la sociedad de autores liquidaba cada trimestre los derechos de autor. O sea, él era conocido porque cada trimestre cobraba más dinero que ningún otro autor por derecho de escribir. El teatro de la comedia, pues prácticamente durante una serie de años se dedicó solo a representar sus obras, porque nunca se acababa el lleno, siempre estaba completo de espectadores el teatro de la comedia, solo con las obras de Pedro Muñoz Seca. Sainz de Robles, un famoso escritor español, le apodó el Fénix de los ingenios del siglo XX. Era un hombre brillante, inteligente, chispeante, ágil de mente, tenía el chiste preciso en cada momento. El Fénix de los ingenios, pues era, parafraseando una frase
que es como llamó Miguel de Cervantes, el famoso autor del Quijote, a otra persona, gran productor literario de prosa, de teatro y de poesía, que fue Lope de Vega. Ambos vivieron en el siglo de oro de las letras españolas, bueno, el siglo de oro de las letras del arte militar, el imperio. En aquel momento tenía el reino español posesiones en los 4 continentes. En fin, en ese siglo de esplendor para España, pues donde coincidieron autores tan importantes como ya he dicho, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, pues Lope de Vega era apodado el Fénix de los ingenios. Fénix es un ave mitológica que era eterna, porque muerta y quemada renacía entre sus cenizas. Eso hacía alusión a aquel ingenio, tanto de Lope de Vega como luego de Pedro Muñoz Seca, apodado así también en el siglo XX, era un ingenio inacabable, un ingenio que daba para producir más y más y más. Él llegó a escribir 80 y tantas obras de teatro, todas estrenadas con gran éxito. Entre ellas sobresale La venganza de Don Mendo, que es una de las obras más representadas en el idioma español. Y es una obra, si no lo habéis visto, aconsejada porque es, desde el inicio hasta el final, es una risa continua de las originalidades que se le ocurren al autor, que inventó un género teatral que fue llamado el astracán o la astracanada, donde él usaba todos los recursos, hacía juegos de palabras, ponía en aquellos tiempos la acción de La venganza de Don Mendo, pues es aproximadamente en el siglo XIII, siglo XIV, pues ponía en aquellos tiempos palabras que no existían en esos siglos, que eran palabras actuales. En fin, él jugaba con todo tipo de recursos y el producto que conseguía era entretener y reír y hacer reír inmensamente al espectador. En 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales, con el voto muy dividido, había mayoría de votos de los partidos monárquicos, pero en las grandes capitales ganaron los partidos republicanos. Entonces el entonces rey de España, Alfonso XIII, decide exiliarse, abandona España y, según él declara, pues no quiere que el país llegue a una guerra, a una confrontación por su culpa, que si muchos españoles no quieren la monarquía, él se va. Y entonces abandona el país y inmediatamente se proclama la Segunda República Española. A las pocas semanas de proclamarse la Segunda República Española, pues empiezan una serie de incidentes muy violentos, se queman unos 100 templos y conventos, se asesinan a una serie de sacerdotes y de monjes, se violentan cementerios, se mofan de las monjas, en fin, aquello fue un auténtico disparate digno de los bárbaros más tremendos que podamos imaginar. Entonces, como se comprenderá, en ese tiempo de la Segunda República Española, profesar de católico era una profesión de riesgo, y aquí uso la palabra profesión no como una actividad remunerada, sino como un acto una acción de creer en alguna religión. Ser católico era un gran peligro. Y resulta que Pedro Muñoz Seca era católico. Y además, pues, hizo un par de obras atacando la ultraizquierda, atacando el anarquismo fundamentalmente, una obra que tituló La Oca, y la Oca era el acrónimo de Liga Ácrata de Obreros Cansados y Aburridos. Entonces era una clara crítica al anarquismo y al sindicalismo. También escribió otra obra llamada Anacleto se divorcia. En su condición de católico convencido, pues él no estaba de acuerdo con el divorcio. Hizo también pues una obra teatral donde se mofaba un poco del divorcio. Eso le sentenció a muerte. En el 18 de julio se produce, en el 36, se produce el golpe de Estado,
el intento militar de hacerse con el gobierno de España, fracasa y estalla la Guerra Civil Española. Y entonces él estaba con su mujer, que era cubana, en Barcelona porque estaba estrenando una obra que era La tonta del rizo. Unas milicias sindicalistas lo detienen, lo trasladan primero a Valencia y después a Madrid. Curiosamente, la familia de Pedro Muñoz Seca tiene los recibos pagados porque obligaron a Pedro Muñoz Seca a pagar con su dinero el traslado primero a Valencia y después a Madrid con sus captores. Ingresa en Madrid en una prisión, en San Antón era el nombre de la prisión, y a los pocos meses se empiezan a realizar unas matanzas que son llamadas como las sacas de Paracuellos. Entonces y los historiadores difieren, hay unos que dicen 2.500, otros dicen 10.000, la mayoría puede coincidir en una cantidad sobre 5.000 asesinados, fundamentalmente por ser católicos, por ser de derecha, gente que no presentaba ninguna amenaza porque estaban en prisión bajo el mandato de la República Española en Madrid. En fin, son sacados y son asesinados. Eran llevados en autobuses públicos de 2 pisos que entonces se usaban en Madrid. Es llevado con un grupo numeroso de presos, es de los últimos en ser fusilados, y hasta el último momento él no perdió su humor, ni su ingenio, ni su ganas de bromear con todo. Entonces, según testigos, ya cercano al fusilamiento, uno de sus captores le quitó el reloj y él empezó a declamar y dijo esta frase: podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso mi vida, pero hay algo que no podréis quitarme, y es el miedo que tengo ahora mismo. Caramba, había que tener cuajo para bromear en esos momentos que sabes que vas a ser fusilado por ser católico y por expresar tus ideas. Según un testigo, porque los fusilamientos obligaban a los vecinos del pueblo a cavar fosas comunes para enterrar a los fusilados, pues según un testigo que contó, en el último momento antes de ser fusilado, él se dirigió al pelotón de fusilamiento y también declamó, porque era un autor literario hasta el final, y dijo así: ahí va, el último actor de la escena, hasta el morir con la sonrisa en los labios. Este es el último epílogo de mi vida. Murió tristemente muy joven, en plena producción literaria, y realmente acusado por tener unas ideas propias. Esa era la única acusación. Él nunca participó en ninguna acción violenta, en ninguna acción de guerra. Él sencillamente era un autor literario que se permitía opinar. Pues bien, algo muy triste. La semana que viene estudiaremos otro caso de otro magnífico creador literario que sufrió la barbarie, pero del otro lado de la trinchera: Federico García Lorca. Pedro Muñoz Seca está enterrado en fosas comunes. La familia tampoco quiso que se separaran de sus propios compañeros, que al fin y al cabo fueron muertos por las mismas circunstancias, y allí yace enterrado en algún sitio en una fosa común. Sin embargo, Federico García Lorca sí se ha especulado mucho dónde está enterrado, se le ha buscado y se le sigue buscando, y sobre ese asunto y las últimas noticias vamos a tratar la semana que viene. Pedro Muñoz Seca, Federico García Lorca, 2 grandes hombres de las letras españolas, muy jóvenes, fueron asesinados por la barbarie de un lado y de otro. Seguid conectados, suscribiros si aún no lo habéis hecho al canal, y seguiremos tratando de temas interesantes.